pantalla y otro ya una cámara enfocando al router y a la PC sincronizados ambos para que puedan ver un proceso ya real del trabajo, ¿verdad? Anteriormente creamos nuestros parámetros en el Aspire de este elefante, entonces ya creado todos los parámetros, guardamos en un archivo G-code y es este nuestro archivo que vamos a utilizar ya ahora en el Universal G-code Sender, ¿verdad? Que viene a ser este programa, ¿verdad? Entonces lo que haremos primeramente es conectar nuestro router, ¿verdad? El router en la parte de atrás tiene todos sus circuitos, o sea, toda la parte electrónica está atrás. Está abierto porque siempre para evitar que se caliente y que sea fácil la limpieza, ¿verdad? Porque después de cada proceso, después de cada trabajo que se realice, sí o sí hay que limpiar toda la máquina, ¿verdad? Con una aspiradora, con un cepillito, ir limpiando todo lo que son los motores, ¿verdad? Las correas, la misma Dremel que tiene, ¿verdad? En todos los lugares y también en la parte electrónica, sí, siempre sin tocar, ¿verdad? Pero, o al menos siempre sin mover demasiado para, para que no se dañe el equipo, ¿verdad? Y también desconectado se hace la limpieza, ¿verdad? Desconectar de la corriente y también del USB del equipo, de la computadora. Tienen dos cables. Uno es el cable de la fuente de alimentación de la parte electrónica del equipo y otra es el cable de conexión del Dremel, ¿verdad? Que sería que tiene un encendido totalmente independiente de lo que es el router. Y el otro cable ya es el USB que se conecta en el circuito, tiene una conexión de USB y eso se conecta ya a la computadora. Muy bien, una vez esté todo conectado, vamos ya a abrir nuestro programa del Universal G-code Sender. Abrimos y esto, como ya vimos anteriormente, este es nuestro programa ya de control del router. Si se dieron cuenta, esta vez ya no me saltó ese error de advertencia que salió en el video anterior. ¿Por qué? Porque el router yo ya lo tengo conectado al puerto USB de la computadora. Vamos a borrar estos archivos para evitar confusión, ¿verdad? Nuestro archivo creado anteriormente es este, ¿verdad? El G-code. Elefante.gcode, guardamos con ese nombre. Muy bien. Arrancamos ya ahora con el programa, con la descripción del programa. ¿Cómo conectamos el programa al router? Solamente para la conexión, solamente manejamos este pequeño cuadrito que está aquí, ¿verdad? Hay que conectar el puerto. Normalmente siempre te va a saltar uno, si tienen varios van probando cuál es el puerto del router, ¿verdad? Una vez que encuentren cuál es el puerto del router, seleccionan. La banda siempre se utiliza en 9600, siempre 9600 y el firmware siempre de vuelta, siempre GRBL. Una vez tengamos ya seleccionado el puerto, seleccionamos la banda 9600 y el firmware GRBL, abrimos y conectamos. Hacemos conexión simplemente haciendo clic en Open. Una vez se conecta, salen todos estos mensajes y te dice ya que la conexión está ok, que está conectado, ¿verdad? También se van a dar cuenta porque el router hace un pequeño movimiento, hace un pequeño ruidito de movimiento que ya te avisa que está conectado, ¿verdad? Muy bien, el router ya está conectado y ahora vamos a la descripción ya de los demás puntos, ¿verdad? Estos numeritos que están aquí, que están todos en cero ahora mismo, son la posición exacta en la que se encuentra el router, ¿verdad? Al encender siempre está con una posición de cero, ¿verdad? Si nosotros vamos moviendo los ejes, esos van variando, ¿verdad? Según el punto en donde se encuentre, ¿verdad?
tenemos el eje X, que se mueve de forma horizontal, se mueve de izquierda a derecha, se mueve de izquierda a derecha, y el eje Y se mueve de arriba a abajo, siempre hablando del eje, o sea, siempre hablando de forma horizontal, se mueve de arriba para abajo. Y el eje Z ya viene a ser de forma vertical, que lo que hace es subir y bajar nuestro router, ¿verdad? Se puede manejar con estos botones en el ¿cómo se llama? En el programa del Universo Gráfico de Sender, como también podemos controlar con el teclado, ¿verdad? Que sería activando esta pestañita que tenemos aquí que dice Enable Keyboard Movement, ¿verdad? Entonces activamos eso y directamente con el teclado de arriba abajo podemos controlar de derecha a izquierda también, y para controlar el eje Z de arriba para abajo utilizamos página anterior y página siguiente. Con eso subimos y con eso bajamos esos botones. Entonces, para que también puedan controlar con el teclado. Siempre es necesario que ya no mantengan, es recomendable que no mantengan activo esto, porque si se dan cuenta, las teclas de numeración también tienen flechas. Entonces, si están tocando números, se les va a mover el eje, y si ya configuraron antes su eje, su punto cero, se les va a mover de una vez más, ¿verdad? Entonces van a tener que volver a configurar. Entonces solamente utilizamos para posicionar o para algún tipo de movimiento, y ya luego desmarcamos para que ya no podamos movilizar con el teclado. Bueno, en fin, de repente va a depender mucho de cómo se acostumbren. Lo recomendable es no mantener activo para evitar que se les mueva el eje una vez tengan configurado. Ahora, si se dan cuenta, si miran por aquí de vuelta, ya vemos que la posición ya no es el 0, ya no está donde habíamos encendido el equipo. Si nosotros ponemos de aquí en este botón Return to Zero, significa que el equipo vuelve automáticamente al punto 0 donde estuvo al encenderse la máquina, ¿verdad? Como nosotros modificamos ese punto 0, podemos mover nosotros al punto donde nosotros necesitemos, como por ejemplo va a ser el punto donde el equipo va a empezar a trabajar con el elefante. Podemos buscar buscamos un punto 0 y con eso podemos resetear con este botón que dice Reset 0. Con ese botón reseteamos, y si se fijan de este lado, al presionar Reset 0, todas estas posiciones se resetean y ya quedan en 0. Eso significa que ese es el nuevo punto 0 de nuestro router, ¿verdad? Que sería nuestro punto de inicio. Si se acuerdan, en el Aspire nosotros configuramos que nuestro punto 0, nuestro punto de inicio, va a ser el lado izquierdo en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, abajo a la izquierda es nuestro punto 0. Entonces, nosotros en nuestro router ya colocamos la madera, enseguida vamos a ver eso, ¿verdad? Antes vamos a ver todo lo que tenemos de repente en nuestro GDL para poder, en nuestro universo gráfico de Sender, para que sepan qué significa cada uno. Bueno, ya vimos el Reset 0, ya vimos el Return to 0. El Soft Reset es muy importante, porque de repente cuando tienen un error en el trabajo, en el mecanizado ya del trabajo que están realizando, presionando este botón se cancela todas las operaciones, ¿verdad? De repente ya salió de movimiento, o está haciendo un movimiento ya fuera del trabajo, o perdió pasos de repente, o quieren cancelar directamente con este botón de Soft Reset. Prácticamente se resetea todo lo electrónico y reinicia, ¿verdad?, el equipo. Entonces, apretando este botón cancelamos cualquier operación que vayamos
teniendo, ya sea de movimientos o ya sea ya de mecanizado del trabajo. Entonces es importante también conocer este botón, es muy importante. En el caso de que utilicemos este botón, como les digo, el equipo se resetea y queda en un modo de stand-by hasta que se vuelva a activar, ¿verdad? ¿Cómo se activa de vuelta? Con el botón X, ¿verdad? Que tenemos aquí abajo. Si utilizamos este botón, esperamos un ratito, incluso le sale un mensaje aquí en rojo y volvemos a activar con el X que tenemos aquí, ¿verdad? Con eso ya de vuelta está activo y podemos de vuelta empezar a trabajar. Pasando de este lado, ya vimos que con esta pestañita activamos el movimiento con el teclado. Si le hacemos clic sobre este icono que tenemos aquí, todo se cambia a de milímetros cambia a pulgadas. Entonces es importante también que siempre tengamos en milímetros antes de iniciar cualquier tipo de proceso. Tengamos aquí en vista que diga milímetros, muy importante porque los movimientos son totalmente distintos de 1 milímetro a 1 pulgada. Entonces siempre controlar que tengamos milímetros para no incurrir a algún error. Muy bien, ahora ya volvimos a dejar en milímetros y tenemos estos numeritos aquí de este lado, ¿verdad? ¿Qué son esos números? De repente dice XY step, que significa pasos, ¿verdad? Step significa pasos. Si nosotros ponemos 1 y aquí está el milímetro, lo que estamos diciendo es que X e Y, que viene a ser estos movimientos de arriba y abajo y también de costado, viene a ser el XY. Entonces lo que configuramos con esto es este tipo de movimiento, que haciendo un clic aquí se mueva 1 milímetro, arriba 1 milímetro, abajo 1 milímetro de costado con cada clic. Aquí en el siguiente dice Z está totalmente aparte, entonces nosotros aquí podemos poner de vuelta 1 milímetro. Podemos controlar también con los botoncitos que tiene aquí. Ponemos 1 y lo que controlamos con eso es el movimiento de Z, que se suba 1 milímetro. Si nosotros ponemos 5, se va a subir 5 milímetros, va a subir 5 milímetros o va a bajar 5 milímetros nuestro eje Z. Si nosotros aquí ponemos 10 milímetros es igual a 1 centímetro, lo que va a mover de vuelta es nuestro eje XY. Entonces, moviendo por ejemplo la Y, mueve ya 1 centímetro y X también ya mueve 1 centímetro, que son 10 milímetros. Muy bien, entonces viene a ser la cantidad de pasos que nosotros podemos ir controlando con los botones. Por seguridad, mantener siempre en 1 milímetro. Pueden moverla un poquito con varios clics o con los botones que pueden mover. Muy fácil, totalmente controlable, ¿verdad? Entonces, si aumentamos, qué sé yo, a 100 milímetros, tener en cuenta que en el movimiento que vamos a tener, por ejemplo, en el eje Y hacia arriba, tengamos un espacio de 10 centímetros o de 100 milímetros. ¿Por qué? Porque de repente ya está hasta atrás, hasta el final, y no tenemos ese espacio. La máquina va a seguir moviéndose para allá, pero ya no va a tener, según la estructura, ya no va a tener ese espacio para moverse. Entonces va a estar trabado allí y el motor va a insistir hasta que llegue a este movimiento. Entonces prácticamente se va a trabar el equipo. Van a escuchar un ruido allí que está totalmente trabado el equipo. Entonces, si llegan a tener ese problema, lo único que tienen que hacer es resetear. Le aprietan en el soft reset, entonces con eso cancelan ese movimiento que enviaron. Les comento porque es algo que van a necesitar, porque sé que de repente probando y probando pasa. Entonces, de vuelta, pueden cancelar con este botón, como también voy a ponerle 200 milímetros, que es igual a 20 centímetros. Voy a mover para abajo. Acá también ven, dice cancel. Con eso de repente vuelve a cancelar ese movimiento y se reinicia solo, ¿verdad? Acá de vuelta es como si fuese que reinició todo el equipo
y se vuelve a iniciar automáticamente sin necesidad de que uno mismo active. Entonces tiene las dos opciones, resetear aquí o cancelar el movimiento desde aquí. Entonces vamos al siguiente punto, aquí donde dice feed rate, ya vimos anteriormente en el Aspire, que significa velocidad, ¿verdad? Entonces velocidad de movimiento. Si se dan cuenta, de repente aquí podemos poner 500, tenemos 500 y estos 200 milímetros movemos. La velocidad es totalmente otra, es mucho más lenta, es de 500 milímetros por minuto. Entonces cancelamos eso, reinicia y vamos a subir la velocidad. Normalmente tenemos a 1000, que es lo recomendable, ya es un movimiento suficientemente rápido para agilizar los trabajos. Ahí llega a 200 milímetros y se detiene, ¿verdad? Este movimiento es solamente referente a estos números que tenemos aquí, ¿verdad? A los movimientos que hacemos de forma manual. No así del trabajo en sí. ¿Por qué? Porque el trabajo en sí que vamos a realizar ya lo configuramos en el Aspire, ¿verdad? Con todos esos parámetros que le cargamos anteriormente, ahí le cargamos la velocidad de mecanizado, la velocidad de trabajo. Esta velocidad es solamente para nuestro movimiento en el control del router cuando estamos haciendo nuestras configuraciones del punto cero. Bueno, importante también saber de que no siempre es necesario que pueden trabajar aquí buscando el punto cero, moviendo con estos botones, como también pueden hacerlo viendo ya desde la otra cámara. Pueden hacerlo de forma manual, pueden mover para atrás, pueden mover para adelante, pueden también mover de costado de forma manual, siempre con cuidado de no forzar con velocidades lentas. Pueden también buscar su punto cero, que nuestro punto cero de repente va a ser más o menos en la esquina inferior de nuestra madera que colocamos, y el eje Z si nosotros no le dejamos espacio para que por seguridad manejen solamente desde el programa, desde el GRL. Entonces eso, bajamos la velocidad, el rango de movimiento, por ejemplo, a 1 milímetro, y vamos bajando haciendo clic o de repente con el teclado, ¿verdad? Importante porque de repente ese eje es más delicado, de repente hay que cuidar. Entonces es más que nada por eso no le dejamos espacio para que puedan manipular de forma manual directamente con los ahora mi PC se quedó algo lenta por las cuestiones de grabación, ¿verdad? Ahí estamos bien de vuelta. Pueden mover con el teclado, como también pueden mover haciendo clics. Voy a cerrar y voy a volver a iniciar porque mi PC se quedó algo lenta por la grabación, más que nada, y por los programas que tengo abiertos. Voy a cerrar el puerto, voy a cerrar el GRL y vuelvo a abrir. Controlar siempre al volver a iniciar nuestro programa que esté en el puerto del router, esté siempre en 9600 y esté el firmware en GRL. Abrimos el puerto, se conecta y ya está listo. Controlar siempre que esté en milímetros y que los movimientos no sean demasiado amplios para que no tengamos dificultad al momento de mover con los botones, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora ya tenemos un panorama ya algo más abierto de lo que sería la conexión. Tuve que reiniciar mi equipo para poder continuar porque se quedó algo lento con la grabación, así como les comenté antes. Vamos a volver a iniciar aquí con el Universal Decode Sender. Ya tenemos un panorama
archivo. ¿Cuál es nuestro archivo? Así como habíamos visto anteriormente, voy a mover esto aquí para que se vea también en la otra cámara. Es nuestro archivo de elefante.gcode. Ese es nuestro código, ¿verdad? Entonces vamos a abrir este archivo. ¿Cómo abrimos? Tenemos esta ventana aquí abajo donde dice browse. Browse significa buscar. Entonces aquí abrimos y buscamos nuestro archivo. Si se dan cuenta, de hecho, que está luego en el escritorio. Si no está, tienen que ir buscando de repente en la carpeta donde ustedes guardaron su archivo Gcode. Seleccionamos y abrimos. En eso ya te da todos los detalles de cuántos movimientos va a realizar, de repente de las líneas que tiene, y ya podemos incluso enviar, pero obviamente no lo vamos a hacer porque primero tenemos que configurar nuestro punto cero una vez más, porque estuvimos moviendo para la demostración. Entonces vamos a poner esto por aquí, e incluso podemos visualizar también el trabajo que se va a realizar haciendo clic aquí. Visualizamos, por ejemplo, aquí. Este es el trabajo que va a realizar el router, ¿eh? Es como una previsualización en 3D. A ver si se fijan, todos son líneas que son los movimientos que va a ir realizando. Primero va a ser uno, después va a bajar aquí, va a bajar aquí, va a ir bajando hasta llegar al grosor que nosotros le configuramos, ¿verdad? Si se fijan, de repente en estos pequeños espacios que se ven aquí son los tabs que nosotros le configuramos que tengan, creo que 2,5 milímetros, está a la mitad. Entonces una vez que llega aquí va a saltar, va a moverse aquí, aquí va a volver a bajar y continúa el corte. Es nuestro seguro, es nuestro tab, ¿eh? Entonces este es el elefante que nosotros vamos a trabajar, vamos a cortar. Muy bien, vamos a pasar aquí. Yo ya coloqué la madera, ¿verdad? Es un MDF de 5 milímetros. Puse abajo otro MDF y está anclado con estas prensas. Son prensas que yo utilizo nada más para no marcar directamente ya la mesa de trabajo, para que ustedes reciban completamente limpio. Entonces mi material a trabajar yo anclé al MDF que tengo de seguridad, más que nada. ¿Por qué? Porque al atravesar esto, así como nos decía en el mensaje de advertencia en el Aspire, al atravesar esto va a ir marcando nuestra mesa, ¿verdad? Va a ser leve y todo lo que sea, pero va a ir marcando. Entonces, para evitar eso, más que nada yo puse esto. Ustedes como dueños ya del router, de repente pueden directamente atornillar a esto a la mesa de trabajo para tener una mayor seguridad y que esto no se mueva, porque no se tiene que mover ni en lo más mínimo. Entonces pueden ir atornillando esto. ¿Por qué? Porque esta mesa se puede dañar y se puede llenar de marcas de trabajos, ¿verdad? Y una vez que de repente ya no sea, que ya pierdan nivel, o de repente ya tengan muchas marcas y ya quieran reemplazar, es totalmente simple de reemplazar. Está solamente sujeto a tornillos en las 4 esquinas y 2 en el medio. Esto pueden sacar completamente esta mesa y poner otro de la misma medida, ¿verdad? Entonces de vuelta atornillando en las 4 esquinas, lo demás no se mueve absolutamente nada. Siempre y cuando cuiden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque abajo tienen que fijarse, tiene un cable que es de un motor que pasa desde esta punta hasta nuestra parte electrónica allá atrás. Es lo único que tienen que cuidar al momento de cambiar su mesa, ¿verdad? Y siempre buscar algo que sea bien nivelado. Tienen que buscar nivel, tienen que tener una madera bien nivelada para que el trabajo también sea correcto, sea preciso. Entonces siempre tener en cuenta eso y cuidar los detalles, porque nuestra máquina trabaja de forma milimétrica. Entonces, para que trabaje de forma correcta, toda su base tiene que estar ensamblada de forma correcta. Muy bien, vamos a buscar nuestro punto cero, nuestro elefante. Vamos a pasar a la computadora. Si se fijan aquí en la previsualización, en esta parte de abajo dice dimensiones. El width es nuestro ancho, que tiene 156 milímetros, que es prácticamente 15.7 milímetros. Y en altura de repente del
elefante viene a ser 97 milímetros, que viene a ser 9.7 centímetros. Eso podemos medir con una regla. Vamos a medir con una regla. Aquí tengo 15.5 centímetros. Tengo en esta tabla que corté. Y nuestro diseño tiene 15.6.7. Entonces nuestro punto cero le voy a configurar no dentro, sino un poquito fuera para que empiece a cortar y empiece algo de afuera, porque en mi madera quedó 1 milímetro más pequeño de nuestro diseño, ¿verdad? Pero en realidad nuestro corte va a ser por fuera, entonces eso también nos da rango de ventaja. Entonces cuando incurrimos de repente a ese detalle de error, al hacer el corte por fuera, sí o sí va a cortar y te va a dar el molde que necesita tener nuestro elefante, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es mover nuestro router. Yo voy a mover de forma manual para hacerlo de repente algo más rápido. Voy a medir aquí los 15 centímetros, 15.7. Lo voy a dejar en el medio y muevo el otro eje, más o menos es prácticamente pegado al borde. Muy bien, ahí tenemos ya nuestro punto cero en el eje X y también en el eje Y. Si medimos, incluso vamos a medir también, tenemos 10 centímetros para darle ya mucha ventaja. Tenemos de sobra espacio para que mecanice nuestro trabajo. Ahora, ¿cómo ponemos en cero nuestro eje Z, que viene a ser ya este movimiento que viene a ser de arriba para abajo del router? Tenemos, al menos yo voy a activar mi control del teclado y voy a bajar de a 1 milímetro. Y una vez que ya veo que estoy medio cerca de la base, la base superior de nuestra madera a trabajar, voy a bajar el rango de movimiento. Esto puedo bajar a 0.1 milímetros para que el movimiento que haga sea prácticamente mínimo y casi imperceptible. Pero puedo bajar y controlar la bajada para poder colocar en el punto correcto. Voy a ayudarme con una hojita, entonces yo con eso puedo saber cuando ya haga contacto la punta de la fresa con la superficie de nuestro material a trabajar. Entonces voy bajando, moviendo esto, moviendo el papelito que tengo en la mano. Voy buscando cuando haga contacto. Ahí, por ejemplo, ya hace contacto, se siente el raspado de la fresa. Entonces ese es nuestro punto cero. Nuestro punto cero es la parte superior de la madera a trabajar o del material a trabajar, ¿verdad? Y en los ángulos, en los ejes X y viene a ser según nuestra configuración. Nosotros la configuramos que va a ser abajo a la izquierda. Una vez tengamos ya puesto nuestro punto cero, nuestros ejes, vamos a resetear. ¿Dónde reseteamos? Así como vimos hace rato, tenemos los botones en el Universal Encodecenter donde dice Reset 0. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque si se fijan aquí, no está en el punto cero. ¿Qué pasa si nosotros enviamos aquí? Vamos a enviar y esto se va a mover al punto cero que ni siquiera sabemos dónde es ahora mismo, y a partir de allí va a empezar a trabajar, y puede ser en cualquier lugar de la máquina, ¿verdad? Entonces nosotros reseteamos esto y en el punto donde esté colocado ahora mismo el router, ese va a ser el punto cero de inicio de la máquina. Entonces a partir de allí, si se fijan aquí en nuestra previsualización, este punto amarillo viene a ser nuestro punto cero, y a partir de allí se va a mover y va a empezar a trabajar. De aquí va a moverse, aquí va a ser el ojo, termina esto, va a moverse a la oreja, va a terminar y luego va a volver aquí a hacer ya el contorno. Entonces, una vez tengamos ya listos, volvemos a resetear, más que nada por seguridad. Nos fijamos que aquí
esté completamente en cero. Esto, por ejemplo, 0.02, eso ya de repente no tienen por qué preocuparse, siempre que el primer número sea cero, ya está puesto en el punto cero. Entonces, una vez que tengamos ya listo, empezamos a trabajar. Yo voy a usar una aspiradora porque estoy dentro de una pieza, entonces voy todo el acerrín, el polvo que va soltando, la viruta que va soltando, voy a ir estirando con una aspiradora. ¿Cómo empezamos a trabajar? Primero bajamos las revoluciones de nuestra fresadora, nuestro Dremel. Nuestro Dremel se enciende de forma manual y se controla las revoluciones también de forma manual. Entonces, sin hacer mucha fuerza para ya no mover nuestro eje, encendemos con este botón de aquí abajo con la velocidad mínima. Ahí ya está encendido. Está encendida nuestra máquina, está en el mínimo, y también en la computadora ya está configurado en el punto cero. Eso quiere decir que ya estamos listos para empezar a trabajar. ¿Cómo empezamos a trabajar? Aumentándole de repente a lo que crean conveniente las revoluciones. Entonces aumentan las revoluciones y le envían en la computadora, dice send, significa enviar. Una vez que envían eso, el trabajo ya empieza a ejecutarse, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta de vuelta que esté todo correcto para poder empezar a trabajar, a mecanizar. Por cualquier situación, si ustedes necesitan hacer, o no sé, por cualquier cosa, tienen estos dos botones que todavía no están habilitados porque todavía no empezó el trabajo. Pueden pausar el trabajo, como pueden cancelar también. Pueden pausar, qué sé yo, necesitan moverse un rato y necesitan tener en vista el trabajo que se está realizando, pueden pausar, ir, volver y poner continuar de vuelta para que siga trabajando el router. Cancela completamente la operación, así que hasta ahí llega y es volver a empezar de cero. Entonces, voy a encender mi aspiradora, voy a aumentar las revoluciones del router. Va a haber mucho ruido, así que mientras realice el proceso no me van a escuchar. Así que vamos a ver todo el proceso y una vez termine vuelvo a conversar para darle los detalles finales. Aquí tengo listo mi aspiradora. Así que empezamos, aumentamos nuestro router y empezamos a trabajar enviando nuestro archivo desde el Universal G-Code Sender.
corte, ¿verdad? Voy a mostrar con el celular. Si se fijan en la pantalla, aquí tenemos un trabajo de 10 minutos con 30 segundos. Incluso fue muy lento con la capacidad que puede tener el equipo. Yo creo que en 5 minutos de repente ya estaría listo, pero de vuelta les voy a repetir una vez más que empiecen así, empiecen con velocidades lentas, empiecen con procesos lentos para que ustedes mismos puedan ir conociéndole a su máquina y puedan ir trabajando con seguridad, porque es una máquina, si bien es pequeña, es muy potente, y todo lo que sea herramientas siempre hay que trabajar con seguridad. Muy bien, nuestro trabajo ya está finalizado, nos dice un tiempo de finalizado. Una vez que esté listo, ya nada más es desprender y pulir ya los tabs. Les voy a mostrar cuáles son los tabs, ahí se pueden fijar. Esos son los tabs, que lo que hace es que no se desprenda totalmente nuestro trabajo del MDF total, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si bien aquí pusimos otro, aquí está otro y atravesó completamente, ¿verdad? Que como vemos allí ya se ve prácticamente el otro, y configurando correctamente de vuelta podemos conseguir que los movimientos sean exactos. Entonces con eso de repente, hasta con una madera muy justa que coloqué, pude lograr un resultado esperado, ¿verdad? Una vez que ya esté listo, es más que desprender, es desprender más que nada ya nuestra madera y empezar a pulir lo que es nuestro trabajo en sí. Muy bien. Con eso más que nada agradecerles nuevamente una vez más su compra, decirles que nosotros vamos a estar aquí, ya sea que puedan contactarnos por